Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, por medio de este video, daremos a conocer nuestro ensayo realizado en la tarea académica número 2. Este basado en el caso de Yaguar Malcu, Sangre de Cóndores. Somos el grupo 4 y esta está conformada por Stefano Cutiri, Janet Machaca, Diego Pacori, Robert Tinta y David Umaya. Seguidamente daremos inicio con nuestra exposición. Hace unos años atrás, la violación de los derechos humanos era una cuestión de carácter mundial, trayendo consigo muchas repercusiones. Entonces, centrándonos en el caso planteado, Yaguar Malcu, en este se menciona sobre una agencia estadounidense, Cuerpo de Progreso, quien realizó muchas alteraciones en los pueblos indígenas, sin su consentimiento. En este claramente se puede presenciar la violación de los derechos humanos a los pobladores indígenas bolivianos. Un caso muy particular fue la esterilización clandestina a las mujeres sin su consentimiento, además del abuso de autoridad y la discriminación. Ante esta situación nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Estás de acuerdo con la violación de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas? De acuerdo con nuestro criterio, consideramos inadmisible la violación de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas. En base a esto, a continuación desarrollaremos una serie de argumentos que sustentan nuestro punto de vista, basándonos en los temas realizados en el transcurso de este tiempo en el curso de ciudadanía. Y los temas son la interculturalidad, la ciudadanía, la sociedad, derechos humanos y por último, el Estado de Derecho. Seguidamente, mi compañero va a proseguir con la exposición. La violación de los derechos humanos es un acto de irresponsabilidad ética y moral. Esta en muchas ocasiones genera problemas en la sociedad y alteraciones en las poblaciones o comunidades. En el caso de la comunidad quechua de Bolivia, recibía atención médica de la agencia estadounidense, pero nunca sospecharon lo que en verdad estaban haciendo, que era someter a sus mujeres a procedimientos de esterilización forzadas y sin el consentimiento de la población indígena. Con el fin de evitar la reproducción de más indígenas. En esta parte podemos evidenciar claramente que hay una violación hacia los derechos de las personas indígenas. Y para fundamentar un poco esto, para ir un poco más al fondo, vendría bien definir un poco lo que es la violación de los derechos humanos, la cual vendría a ser algo que va en contra de la voluntad y atenta contra lo preestablecido, y cuando se vulnera, se es consciente de que se está actuando en contra de la moral y las buenas costumbres. A partir de todo esto, podemos indicar que en esos tiempos los extranjeros no tomaban en cuenta a los pobladores indígenas como, como personas, por así decirlo, tomando sus acciones sin su consentimiento y demostrando la exclusión y además de cometer atentados contra la dignidad personal de los pobladores, algo que gracias al cielo, con los pasos del tiempo ha ido mejorando y llegando a tal punto de tener una sociedad cada vez más empática. Buenas, mi nombre es Stefano Cutiri Quispe. Bueno, hoy me tocó hablar sobre interculturalidad. La interculturalidad, según el sociólogo y antropólogo Thomas R. Austin Millam, es cuando dos o más grupos de personas se reúnen, hablan y llegan a un acuerdo mutuo. En el caso que vimos, no hubo interculturalidad prácticamente. Pudimos ver que los extranjeros llegaron a ese lugar, a un lugar inhóspito, ¿no? Un lugar lejano, y no conocían bien la lengua materna de ese lugar. Por tanto, no hubo una comunicación. Aprovechando esto, los extranjeros hicieron cosas indebidas prácticamente, ¿no? Actuaron de manera irregular, de manera irrespetuosa ante dichos pobladores de ahí, de ese lugar. Y hubo muchos problemas por falta de comunicación. La comunicación era inexistente prácticamente. Por esto, muchas mujeres sufrieron atropello a su dignidad. Y aquí, en estos casos, vimos claramente que no hubo interculturalidad, sino solo hubo un atropello a los derechos de los pobladores de ese lugar, un atropello. Y claramente pudimos ver que la interculturalidad era obviada en este lugar. Y solo hicieron lo que se les venía en gana, sin respetar a las personas.
ni a las mujeres, ni a los pobladores de ese lugar. Estimado docente, muy buenas tardes. Mi nombre es David Tumaño y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la sociedad y los derechos humanos. En el caso planteado, se puede observar que se vulneraron ciertos derechos tanto a las mujeres, a los neonatos y a los hombres de la comunidad andina de Bolivia. Derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, tocando este tema, el derecho a la vida sobre todo de los neonatos, porque los extranjeros, en ese momento denominados los gringos, tenían un plan de bienestar en la salud. ¿En qué consistía este plan? Justamente en invitar a las mujeres que den a luz en sus instalaciones. Sin embargo, este plan, por denominarlo así, tenía otro objetivo y el objetivo principal, y sobre lo que se habla en el caso es la esterilización sin consentimiento. Este mismo originó ciertos desacuerdos prácticamente de la comunidad andina de Bolivia con los extranjeros, pues originándose la rebelión por parte de ellos. También se puede ver que ellos en ese momento consultaban, tenían sus costumbres y muy diferentes hacia los extranjeros y ellos consultaron, se podría decir, a la coca, recurrieron a los dioses, pero en parte tenían razón. Y justamente es este el motivo por el cual se produce. Buen día, profesor. Mi nombre es Robert Tinta y continuando con la exposición vamos a llegar al final del tema que estamos desarrollando. Bien, como grupo hemos llegado a la conclusión de que definitivamente se vulneraron y se violaron los derechos de las personas, específicamente bolivianas, ¿no? Del video en el cual vimos, y que es un tema que sí merece ser tratado, ¿no? Como estudiantes tenemos la obligación de conseguir más información, de informarnos qué se hizo en el pasado para no cometer los mismos errores actualmente, ¿no? Sabemos que actualmente aún hay pueblos indígenas, aún hay a nivel mundial en nuestro país pueblos que están alejados de la sociedad y de alguna manera se quiere integrar a estas personas, ¿no? Sabemos también que no es fácil, ¿no? El proceso de integración social, que es algo complicado, que no se da de la noche a la mañana, pero esto no debe dar paso a la vulneración de sus derechos, ¿no? Se debe tratar a todos por igual y se debe medir con la misma justicia, a pesar que ellos de alguna manera no están involucrados en nuestro sistema y no debemos, por ese hecho, ¿no? De que no están en nuestro sistema, vulnerar sus derechos, sino que nosotros también llevar nuestro conocimiento sin la necesidad de atropellamiento, porque esto pues va a generar, como vimos en el video, levantamientos, genera actualmente a nivel mundial malos entendidos, ocasiona que las personas se sientan discriminadas y pues a la larga lleva a unos conflictos que incluso puede llevar a la muerte, a guerras, etcétera, etcétera. Creemos que sentenciamos, ¿no? La violación de los derechos humanos de parte del Estado a estas personas y podemos finalizar reafirmando, ¿no? Que todos los derechos son fundamentales para todos, independientemente de lo que se piense, de lo que se crea, de su cosmología, etcétera, etcétera. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Que los derechos son iguales para todos. Muchísimas gracias.